Vicente. Vicente, te está escuchando aquí Alfonso también y todo el mundo. Bueno, no, yo ya me voy, pero Vicente, lo primero y lo que más me interesa, ¿tú crees que de aquí a las elecciones generales el PP levanta cabeza y Feijóo consigue votos suficientes para desalojar con la ayuda de Vox a Pedro Sánchez de la Moncloa? ¿Sí o no? Vicente, la pregunta. Levantar cabeza desde la posición de Casado es relativamente fácil. Volver a recuperar por encima de Vox también. Y ojalá lo tercero, que desalojen a estos. Aquí no dimite nadie, Alfonso. Aquí no dimite nadie, dice que no te está escuchando en estos momentos. Vicente, vamos a pasar ya al tema principal, y es en estos momentos la guerra en Ucrania. Imágenes horrorosas, espantosas que nos llegan desde ahí. ¿Cuál es tu análisis como periodista, Vicente? Bueno, básicamente yo creo que Rusia está poco a poco cumpliendo sus objetivos militares. Se ha encontrado una resistencia mucho más dura de lo que pensaban. Ellos hicieron toc toc a la puerta, como hizo Hitler en el 38 con los sudetes de Checoslovaquia, y no encontraron a nadie enfrente. Por tanto, ha sido relativamente fácil. Durante un mes han estado preparando las tropas. Nadie rodea a un país con 200.000 efectivos y todo ese armamento para hacer unos ejercicios sin más, y al final se produjo lo que se iba a producir. Yo creo que ellos tienen la ventaja que tiene el concepto del tiempo de un dictador como Vladimir Putin, o el concepto del tiempo que tiene, por ejemplo, los talibanes afganos. Dijeron, bueno, 20 años para nosotros son 5 meses, ya se irán, y se fueron, y nos fuimos con el rabo entre las piernas. Enfrente no ha encontrado a nadie y poco a poco está haciendo. ¿Y qué va a ocurrir, en mi opinión? Bueno, que efectivamente se ha encontrado un pueblo valeroso, pueblo realmente heroico, que nos está dando a todos una enorme lección de valentía, de heroicidad, de compromiso con la patria, de defensa de sus valores, de opción por Occidente, por la democracia frente a un tirano, ¿no? Y luego frente a nuestra respuesta, como siempre, blanduja. ¿Y qué va a pasar? Desgraciadamente yo creo que va a pasar que va a ir a más. Es decir, yo creo que poco a poco tomar un territorio, las guerras no van al ritmo de Twitter, ni de las guerras, van lentamente a entrar en un territorio, ocuparlo, consolidarlo, establecer líneas de abastecimiento de armas, de abastecimiento de munición, de abastecimiento de combustible, de alimentos para las tropas, el segundo escalón que viene después y refuerza el territorio. Todo eso es lento. Y se han encontrado con esa resistencia, y yo creo que va a ir a más. Putin no va a tener ningún problema en seguir, como empieza ya a asomar la patita, en machacar objetivos ya no solo militares o políticos, sino objetivos civiles. Y el objetivo final de alguien que se mete en una historia como esta, una operación a gran escala, es la ocupación total del país, y si no, como mínimo, la partición total del río Dnieper hacia la derecha, hacia el este, y establecer e imponer a Europa unas nuevas fronteras que serán todo el este de Ucrania, todo el sur, acceso al mar de Azov y al mar Negro, y cuidadito con Moldavia, que el Transniester, que lo marca otro río, el río Dniester, es la franja que hay entre ese río y la frontera de Moldavia con Ucrania, sí, que está ocupada por tropas rusas ya, con la misma excusa de que allí hay rusos que hablan ruso y estas cosas, excusas para hacer la guerra. Pues probablemente nos va a imponer esas nuevas fronteras, abiertamente o indirectamente, a través de eso que llama y Rusia lleva haciendo décadas. No es que hiciera en Crimea, es que lleva décadas ocupando territorios, Georgia, Abjasia, Osetia, Chechenia, y dejando lo que llaman tropas pacificadoras. Bueno, pues sí, por la vía de los hechos, ¿Europa va a aceptar estas nuevas fronteras que quiera imponernos Putin? Pues bueno, pues no debería, porque lo siguiente que será. Vicente, ¿y si la economía en España ya iba mal? Tenemos un gobierno que no es que no sepa gestionar, sino que hace todo lo posible para empobrecernos día tras día. Es decir, no hay más que recordar que somos el país con mayor tasa de miseria, con mayor desempleo, el que menos crece, el que más cayó durante la crisis pandémica. Pero, ¿y si ya teníamos inflación, una inflación desbordada, ahora con esta guerra Rusia-Ucrania? Pues bueno, las vamos a pasar canutas, nosotros y el resto de países. Pero es que España parte, y esto siempre lo digo porque se nos olvida, de una posición mucho peor que países de nuestro entorno, con lo cual vamos a sufrir los españoles mucho más que el resto de países. Fíjate que hoy el IBEX 35, que no es un referente precisamente de lo que dices, ha caído nada menos que un 9%, pierde 8.000 puntos en una semana. No es que nosotros solo lo vayamos a pasar, nosotros lo vamos a pasar especialmente mal, aunque el gobierno diga
que las consecuencias, dice Nadia Calviño y repite mucho, pura propaganda, para España se van a notar menos que en otros países, hombre, pues no lo sé, no sabemos nada de economía y ella, pues no lo sé, pero parece que por sentido común la punto de partida no es el mismo, como tú estás diciendo. Aquí, ¿qué pasa? En el caso de España, además, con un problema. Aquí pasa que en aras de eso que llamamos la globalización durante lustros, Occidente se ha desnudado productivamente frente a un amigo estratégico como China y Asia, ¿no? Nos hemos desnudado energéticamente frente a otro enemigo estratégico como Rusia. Nos ha pillado todo esto en pleno invierno, crisis energética, el precio del gas, etcétera, etcétera. En el caso de España, con un añadido, que este gobierno ha conseguido algo realmente inédito, que es llevarse mal a la vez con Marruecos y Argelia, de los que dependemos también para la llegada del gas, porque los equilibrios que ha hecho siempre la política exterior española ha sido, bueno, pues con Marruecos y con Argelia, por el tema del Sáhara, y a ver cómo se llevaba aquello, pero es que estos han conseguido que nos llevemos mal con los dos a la vez, lo cual tiene su verdadero mérito. Yo no sé qué hubiera sido esto con la señora Laya en el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Lo vamos a pasar muy mal? Sí. A ese desnudo productivo frente a China, enemigo estratégico, y ese desnudo productivo y energético frente a países como Rusia, que son los que nos están calentando con su gas este invierno, se une además el desnudo informativo en términos de debate político, de manejar las redes, de manejar los focos de debate, incluso en el hecho de tener quintacolumnistas, aprovechando nuestros sistemas democráticos y nuestras libertades, que es exactamente lo que quieren derribar. A lo mejor con estrategias, no sé si juntas o coordinadas, pero sí con un objetivo común, que es acabar con nuestro orden liberal. Y si encima consigues meterlos en un gobierno como el de España, oye, a tus quintacolumnistas, como son todos estos, pues es que es bingo total. O sea que realmente Kissinger, se atribuye a Kissinger, querido Hugo, una frase que es que Europa sin el eje transatlántico y sin Estados Unidos era, dijo Kissinger, al que no le hubiera pasado esto probablemente, el culo de Asia. Bueno, pues probablemente estamos demostrando que la frase de Kissinger era cierta. Hemos hecho el lelo, el canelo, con todos esos desnudos productivos, energéticos, mientras además estos países, China y Rusia, silenciosamente, con grupos como los mercenarios de Wagner, ocupan todo Centroáfrica, o se han hecho con las minas del norte de Afganistán para construir las baterías eléctricas con los que nosotros nos pasearemos muy guays por las capitales europeas con coches eléctricos para las baterías. Europa tiene que replantearse estratégicamente lo que quiere ser en su futuro y tiene que hacer frente a sátrapas como este porque no se van a detener. Totalmente. Vicente, y si hablamos ahora más concretamente de España y de nuestro gobierno, si ya no tenemos, antes lo hablamos con Alfonso Rojo, si ya no tenemos política exterior, desde luego con lo que ha pasado, es decir, pasamos de tener un presidente del gobierno que decía que no iba a enviar armas, haciéndole por tanto la pelota a Podemos, a las 24 horas pues cambiar de opinión y decir que sí, que iba a enviar armas. Mientras tanto, una ministra, que es Ione Belarra, que es al mismo tiempo la secretaria general del partido que está gobernando junto al PSOE, que se llama Unidas Podemos, dice que va a dimitir si se envía armas. Finalmente no dimite. Mientras tanto, a su vez, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, criticando al gobierno del cual en parte es portavoz, porque su partido está en el gobierno. Es decir, ¿qué locura es esta? O sea, ¿qué imagen estamos dando al exterior, Vicente? Pues mira, es un sinsentido. Somos la izquierda española, es la izquierda más retrógrada y más atrasada de toda Europa. Fíjate el cambio radical, en cuanto le ha visto las orejas al lobo, a un gobierno que se podría decir, ¿es similar al español? No, ¿qué va? Es que no tiene nada que ver la izquierda o la socialdemocracia alemana, por mucho que quiera Pedro Sánchez, incluso siquiera los verdes alemanes con esto que tenemos aquí, con un PSOE lanzado a ser otra vez el PSOE de los años 30, y una izquierda que está en el siglo XIX, con esos toques además poco menos que prosoviéticos, más que el propio Putin, ¿no? Damos una imagen lamentable. No se entiende, nuestros aliados no entienden desde hace mucho tiempo que tengamos al enemigo estratégico dentro del gobierno.
Y eso se nota, por ejemplo, en los servicios de información y en el manejo de la información. ¿Alguien piensa que estos días, en una situación de alta tensión, de riesgo de conflicto abierto, nuestros socios están viendo a Yolanda Díaz en el Consejo de Seguridad Nacional, sentada junto al rey, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente del gobierno, manejando información reservada y muy delicada? ¿Alguien piensa que pueden compartir con nosotros información gente que tiene lazos y contactos con nuestros enemigos estratégicos y con todo el bloque, ya no solo empieza en Rusia o en China, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera? ¿Qué información, qué confianza van a dar? No van a otorgarnos ninguna. ¿Nos extrañamos de que no llamen a Sánchez? Pues claro que no. Y Zelensky, es que no me llamó Zelensky, pero hombre, si es que le ofreciste unos chalequitos, pero te faltó ofrecerle, no sé, botellitas de aceite de oliva o botijos o algo, tiritas o algo así. Es patético, es lamentable y la imagen exterior que ofrecemos. Y esta señora que vemos ahora, Yolanda Díaz, pues es más de lo mismo. Lo que pasa que todos han pisado moqueta, todos tienen un sueldazo impresionante, dice Ione Belarra. Pero ¿dónde va a ir Ione Belarra si mañana, en un acto supremo de dignidad, dimite y se va a su casa? Claro. ¿De dónde va a sacar 80.000 o 90.000 euros al año? De ninguna parte. Y esto es lo que hay. No tenemos. Y ahora aparece Yolanda Díaz como una especie de esperanza blanca, de no se sabe qué izquierda. Si esta señora tiene tweets alabando a Fidel Castro, alabando a Maduro, alabando a todos los dictadores, sátrapas, comunistas del planeta, pero de que nos intentan vender, ¿cómo van a confiar los aliados en nosotros? Totalmente, Vicente. Y para finalizar, Ada Colau está siendo investigada, lo que antes se conocía como imputada, por 5 delitos, entre ellos malversación, fraude, tráfico de influencias, también quiero recordar, es decir, por cinco delitos. Prevaricación, malversación y fraude, sí. Sí, efectivamente. Y claro, o sea, si leemos el artículo 3.6, el punto 3.6 del propio Código Ético de Barcelona en Común, del partido en la que ella milita, pues dice: cualquier político, cargo que esté en este partido, en Barcelona en Común, y que sea imputado o investigado, tiene que dimitir. Bueno, yo estoy esperando que dimita, Vicente. Pues no va a dimitir. Si este es donde digo, es lo mismo que Ione Belarra, claro. Y que toda esta gente que es que hace 2 años es tenido siquiera una trayectoria laboral. Es que es gente que se dedicaba, pues eso, a Ada Colau, se vestía de abeja maya haciendo performance por las calles de Barcelona, las recordamos todos. Sí, y los otros pues iban quemando cajeros o en este lado de las barricadas tenían enfrente a la policía. Es que esta es la gente que tenemos en el gobierno, sin ninguna preparación, cero preparación, por supuesto, totalmente sectarios ideológicamente y manejando cientos de millones de euros. ¿Dónde va a ir Ada Colau si dimite? A ninguna parte. Pero es como Mónica Oltra. Hoy tenemos 5 imputados más en el caso de Mónica Oltra. Y son 13 altos cargos y técnicos de la consejería de Mónica Oltra en Valencia, acusados o imputados por ocultar los abusos sexuales a una menor en un centro de acogida de la Generalitat Valenciana. Y esta señora sigue ahí. O sea, ¿tú te acuerdas las lecciones que daban cuando iban a la Sexta y estaban en la oposición? Sí. Y daban lecciones a izquierda, a derecha, para arriba, abajo, todos los que tenían que dimitir. Y habría que dimitir cuando no te imputaran, sino cuando parecía que te iban a imputar. Pues ahí está. Y encima le abren, como decía Alfonso, puerta de atrás para intentar que no salga en la foto. Pues ha salido. ¿Dónde van? Es un drama que en nuestro país y algunas de nuestras ciudades estén en manos de gente tan poco preparada, tan sectaria, tan vividora de la política, en definitiva, y desde luego destrozando una ciudad tan bella en la que yo he vivido como Barcelona, llevándola a unos niveles tan bajos de todo, de limpieza, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero ahí sigue. Esto es lo que hay. Ahí sí, efectivamente. Por cierto, ganando un pastizal, dinero que le pagamos entre todos los españoles. Eso que no se olvide. Es lo que hay. Vicente, un placer como siempre. Un fuerte abrazo.